La 14 veces nombrada mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes dejará su cargo en septiembre de 2021. No estamos hablando de Belén Esteban, sino de quien ha marcado los destinos de Europa durante los últimos 15 años. Hoy os hablamos de las claves del legado de Angela Merkel. La llegada de Merkel al poder en 2005 fue muy simbólica, ya que se convirtió en la primera gobernante alemana procedente del otro lado del telón de acero, es decir, de la parte del país que había estado bajo control de la Unión Soviética. Durante su mandato, Alemania ha consolidado su liderazgo económico y político en Europa. Además, Merkel ha sido el muro de contención del populismo y del nacionalismo, tanto en su país como en el conjunto del continente. Esta lucha contra el populismo ha obligado a Merkel a alcanzar grandes acuerdos de coalición con partidos de otras ideologías, como los democristianos, los socialistas y los liberales. Este espíritu de consenso la ha llevado en ocasiones a ceder y a aceptar posiciones que ella no defendía. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la aprobación en Alemania del matrimonio homosexual. Este talento para pactar también se ha visto en la influencia de Merkel en la política de Europa. Por ejemplo, la canciller alemana fue clave a la hora de sacar adelante la última gran refundación de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, firmado en 2007. Además, en los últimos años ha encabezado, junto a Emmanuel Macron, el liderazgo franco-alemán de la Unión Europea en su etapa post-Brexit. Con quien no se ha llevado tan bien ha sido con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el ya exmandatario estadounidense, Donald Trump. Los dos han tenido desencuentros por la invasión de Crimea por parte de Putin y por los supuestos envenenamientos de opositores rusos. Sin embargo, Merkel y Putin han acercado a sus países comercialmente, por ejemplo, con la construcción de los gasoductos Nord Stream, para transportar gas desde Rusia hasta Alemania. Y fue precisamente ese acercamiento comercial con Rusia el que dinamitó las relaciones de Alemania con uno de sus socios tradicionales, Estados Unidos. Pero Trump y Merkel han mantenido una relación tensa no solo por el gas, sino también por la baja aportación de Alemania al presupuesto de la OTAN. Esto, sumado a la política proteccionista de Trump, ha llevado a un enfriamiento en los vínculos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero si por algo pasará Merkel a la historia, será por su gestión de las numerosas crisis que han ocurrido durante su mandato. En aquel momento, la debilidad financiera de los países del sur amenazaba la estabilidad de la Unión Europea, y Merkel se mostró muy firme, por no decir dura, para que Grecia, España, Italia o Portugal pusieran en orden sus cuentas. Esto lo hizo forzando a estos países a adoptar políticas de austeridad y de recortes. Un millón de refugiados procedentes de Siria y Afganistán se dirigieron a Europa huyendo de los conflictos en sus países de origen. En aquellas circunstancias, Merkel lideró una política de puertas abiertas en la Unión Europea. Esta decisión, eso sí, encontró la oposición de otros países de la Unión, como Reino Unido, Hungría o Polonia, y también de algunos sectores dentro de la propia Alemania. De hecho, fue a raíz de esta crisis cuando cogió fuerza el movimiento de extrema derecha Alternativa para Alemania. Por último, Merkel ha tenido que lidiar con la pandemia del coronavirus. Siendo una persona de carácter reservado, las imágenes en las que, con aspecto conmovido, pedía responsabilidad ciudadana ante el virus dieron la vuelta al mundo. Además, a nivel comunitario, Merkel cambió de estrategia frente a lo que había sido la crisis de 2008 y actuó según un principio de solidaridad con el resto de países europeos. Fue así como finalmente se llegó a la aprobación del Fondo de Reconstrucción, unas ayudas de cientos de miles de millones de euros que se dirigirán principalmente a las economías más afectadas por la pandemia. En los últimos años, los alemanes han empezado a llamar a Merkel Mutti, es decir, mamá.
Y es que Merkel, con sus luces y sus sombras, ha sido una especie de madre para Alemania y para el conjunto de Europa. Todavía está por ver quién ocupará ese liderazgo cuando Merkel nos abandone en septiembre.